Muy buenos días, bienvenidos todas y a todos por esta nueva edición de Foro Litio, esta vez en formato online. Quisiera agradecer a nombre de Editec a nuestros auspiciadores SQM y Albemarle, a los destacados panelistas con que contamos esta mañana, a Ellen Leni Pesaño, Country Manager de Albemarle en Chile, a Pablo Altimiras, Vicepresidente Senior de Negocios Litio y Yodo de SQM, y a Daniel Jiménez, Partner de Illy Markets. También agradecer a la participación de todos nuestros auditores e invitarlos a hacer preguntas por el chat de la página. Entonces, para eso voy a pasar ahora a la conversación con nuestros destacados panelistas, y este primer módulo van a ser preguntas abiertas para todos, así que invito aquí, ofrezco la palabra a nuestros panelistas para ir conversando sobre estas preguntas abiertas. La primera pregunta tiene relación con la situación previa al COVID. Hacia fines del año pasado, sabemos que los precios de los principales compuestos de litio venían a la baja desde 2018. Entonces, quisiera que ustedes comentaran, previo al COVID, cuáles eran las expectativas que tenían a fines del año pasado con respecto a este año, con respecto a la evolución de la demanda, al tema de los inventarios, a la producción, a los nuevos proyectos, etc. Así que ofrezco la palabra para quien quisiera partir con esta primera pregunta. Bueno, yo comenzaría, gracias Daniela. Mire, empezamos este año ya con un inventario elevado en el sistema, y esto ya estaba poniendo presión en los precios para 2020. Habíamos pensado que el crecimiento de vehículos eléctricos, como tú mencionaste, el vehículo eléctrico es lo que lleva más demanda, que iba a haber un crecimiento de casi 40%. Pero hoy en día lo que estamos viendo será un crecimiento más o menos de 20%. Obviamente nos falta un poquito menos de la mitad del año, entonces tenemos que ver cómo esto se evoluciona. Pero en junio y julio las cifras eran muy alentadoras, especialmente en Europa, de las ventas de vehículos eléctricos. Así que vamos viendo cómo eso se progresa. Lo que vemos es que la demanda está atrasándose un año aproximadamente, pero vemos la panorama 2025 empezando ya en 2022 de ser muy alentadora. Oye, súper interesante, porque si uno ve y compara con respecto a otros minerales, otros metales, las demandas están cayendo. Entonces, si tú acá comentas que pasaron de una estimación de crecimiento del sector de electromovilidad de 40% al 20%, o sea, es una reducción importante, pero aún así están esperando un crecimiento. Pablo, ustedes en SQM, ¿cómo están viendo esta situación? Sí. Oye, bueno, primero buenos días a todos. A ver, nosotros efectivamente nadie pudo prever lo que iba a pasar este año con la situación del COVID. Nuestra estimación el año pasado era que efectivamente iba a haber una presión en el mercado, pero aún así veíamos que la demanda iba a crecer en 2 dígitos. Nuestra estimación el año pasado era que este año la demanda iba a crecer alrededor de un 10%, lo que sigue siendo alto, pero es bastante menos, por ejemplo, si uno lo compara con cómo creció la demanda entre el 2017 y el 2018, en donde creció una tasa récord nunca antes visto y creció más o menos del orden del 25%, algo así. Por lo tanto, cuando uno venía acostumbrado a ese mundo y ya uno ve una baja en el 10%, era algo que ya habíamos asumido, y eso iba a significar, obviamente, presión en el mercado, y sumado a que también la oferta reaccionó bastante rápido. Si uno mira cómo reaccionó la oferta, sobre todo desde los minerales en Australia, es bastante increíble lo que pasó en los últimos 5 años, la cantidad de oferta que se agregó al mercado, cómo creció la capacidad de refinación en China. Obviamente eso sabíamos que iba a traer presión, pero claro, todo obviamente después se vio bastante peor dado lo que ocurrió este año. Nosotros el primer trimestre de este año fue muy complicado. China, como todos bien saben, es el principal demandante de litio hoy día, y durante el primer trimestre tuvo que cerrar actividad manufacturera en toda la cadena de valor del litio, lo que significó una baja muy, muy considerable. Y en ese sentido, Daniela, ahí estoy contigo un poco en las cifras que tú decías, en donde la demanda de litio este año no va a crecer, ¿ah? Ahora, uno dice, ¿eso es tan malo? Bueno, por supuesto que si lo compara con las tasas de crecimiento anteriores, es malo para la industria, pero cuando uno lo compara con lo que tú decías, que está pasando con otros commodities, bueno,
el litio algo resiste también, ¿ah? Y creo que hemos visto ciertas señales positivas en el segundo trimestre, en donde a pesar de todo, China volvió a crecer, creció un 3%, vemos que la demanda algo se está reactivando, las cifras en Europa de venta de vehículos eléctricos son optimistas, y en ese sentido yo ahí tengo un matiz con lo que tú comentabas y también Ellen. Nosotros no vemos un atraso en la demanda, nosotros creemos que la demanda finalmente al 2025 va a estar en el orden de las 800.000 toneladas, que era lo que venimos proyectando desde hace un buen rato. Súper interesante. Y Daniel, cuéntanos tu mirada ya externa, digamos, a las empresas y que con mucho conocimiento que tienes de la industria. Recuerdo que hablabas de una acumulación hacia el año pasado por sobre las 100.000 toneladas LCE de inventarios. Entonces, ¿cómo ves tú la industria enfrentándose a esta pandemia y con esta situación de acumulación de inventarios? Sí, sí, buenos días. Sí, efectivamente, nosotros el año pasado ya estábamos viendo el problema que iba a haber el 2020, producto de este enorme aumento de oferta que vino principalmente desde Australia, y que cuando uno sacaba la cuenta te llevaba a calcular que los inventarios, el aumento de inventario había sido del orden de 100.000 toneladas hacia fines del año pasado, lo que ya era mucho. Ahora viene COVID y con ello una baja en la demanda, por lo que los ritmos de producción de litio que hay en el mundo simplemente no hacen factible que se hubiese seguido produciendo ese ritmo. Y es así como ha habido bastante esfuerzo por parte, sobre todo de la industria australiana, de disminuir su producción. Han hecho una reducción de exportaciones significativas y que va a permitir equilibrar en forma más rápida el mercado. Ahora, aún así, con las cifras de producción que estamos viendo a nivel global, yo creo que este año, y con la baja demanda, este año probablemente vamos a seguir viendo cierta acumulación de inventario. Ahora, con respecto a la demanda 2020, la demanda, nosotros tipo marzo, abril, estábamos bastante pesimistas con respecto a cuánto iba a decrecer la demanda. Pero viendo lo que está pasando en el mercado automotriz, sobre todo en el europeo, que está creciendo en forma importante, creemos que hay, de vehículo eléctrico me refiero, más el que el segundo semestre de 2019 de China fue muy, muy malo. Es probable que China, aún estando no como nos gustaría que estuviese, puede que terminemos el año con ventas de vehículos eléctricos del orden o incluso mayores que el año pasado, impulsados por Europa, pero sumado a eso, un China muy malo el segundo año, el año pasado. Entonces, no estamos tan pesimistas y creemos que la demanda este año podría ser igual a la del año pasado, quizás bajar un poco, pero no van a ser números tan dramáticos como estábamos viendo hace 4 meses. Ahora, en el largo plazo, nosotros también creemos que la demanda de litio gatillada por vehículos eléctricos va a crecer en forma fuerte. Si uno mira la cantidad de lanzamientos de vehículos eléctricos que hay, los incentivos que se han dado en Europa, lo atractivo que son estos vehículos eléctricos, no solo en términos de manejo, sino que ya económicos, porque estamos llegando cerca de la paridad de costo entre vehículos eléctricos y vehículos de combustión interna, es que creemos que la recuperación va a ser bastante rápida con respecto a lo que estábamos proyectando hace, digamos, un año. Y yo tiendo a ser más optimista. Yo creo que la electromovilidad va a llegar más rápido de lo que todos creemos. Las tasas de adopción van a ser rápidas y podemos el 2025 fácilmente acercarnos a las 900.000 toneladas de demanda. Y el 2030 quizás sextuplicar la demanda que tenemos este año. O sea, yo soy muy optimista con respecto al futuro de la demanda del litio. Qué bien, qué buenas noticias, porque la verdad es que todas las noticias que uno va escuchando son negativas, y cuando ves ciertas señales de recuperación, siempre está como la cautela. Lo veíamos la semana pasada, el precio del cobre, que estaba por sobre los $3, pero bueno, tenemos que ser cautelosos. Entonces, qué bueno saber que tenemos una industria en que los fundamentos están súper sólidos y que tenemos positivas perspectivas para largo plazo. Y tomando tu observación, Daniel, pasando ahora a Pablo, Ellen, uno se cuestiona
qué patrones de consumo o cómo va a cambiar el impacto en el fondo que tiene esta pandemia en ciertos patrones o comportamiento de las personas. No cabe duda de que ya tenemos el tema del teletrabajo súper implementado, pero también va a cambiar la forma en que nos comunicamos, que nos transportamos y muchos otros cambios que todavía a lo mejor no estamos viendo. Entonces, ¿cómo creen que esto a largo plazo, quizás pensando más allá de 2030, podría impactar a la industria? Yo ahí tengo como dos miradas, ¿eh? Y al menos son las cosas que uno lee y que uno puede observar. Es cierto que hay gente que dice que, bueno, con todo lo que está ocurriendo, el teletrabajo es algo que se va a quedar y por lo tanto eso va a disminuir los desplazamientos de las personas. Y eso eventualmente podría de alguna manera afectar la demanda de los autos en general, ¿ya? Ahora, cuando uno eso lo lleva a los autos eléctricos, la verdad que los autos eléctricos hoy día tienen una penetración todavía tan baja, y cuando uno incluso piensa en el 2025, en el 2030, la penetración de autos eléctricos va a seguir siendo relativamente baja respecto al parque automotriz global. O sea, si en el mundo hoy día más o menos se fabrican 100 millones de autos al año, y uno piensa que en 2025 va a haber una penetración, algunos dicen del 10, del 12, pero más o menos ese es el rango. Bueno, todavía te queda otro 90%. Entonces, incluso cuando el universo y el parque automotriz se reduzca mucho, la verdad que los autos eléctricos todavía van a tener bastante espacio para seguir metiéndose en el mercado, ¿ah? Eso es una cosa. Y lo segundo es que también, como tú bien decías, Daniela, todo esto que estamos viendo al final lo que está haciendo es que las personas se están incluso acercando más a la tecnología. Yo creo que antes el Zoom estaba, por ejemplo, pero muchas personas no sabían que estaba y no sabían que lo podía ocupar. Y así pasa con un montón de aplicaciones, con tecnología digital, y los autos eléctricos al final lo que ofrecen es eso. El auto eléctrico no solamente, de acuerdo a lo que uno mira, ofrece una alternativa al auto de combustión interna, sino que es una experiencia, que es una unidad más del ecosistema digital que tú lo puedes conectar con todo, y por lo tanto en ese sentido va bastante en línea con el desarrollo tecnológico que estamos viendo, ¿ah? Por lo tanto yo creo que lo que está ocurriendo de alguna manera va a ayudar incluso a un mejor posicionamiento de los autos eléctricos. Perfecto. Y Ellen, ¿cuál es la visión de ustedes? Eso, sí, adelante. Mire, yo estoy de acuerdo que obviamente la forma en la cual uno trabaja va a ir cambiando, pero estamos convencidos de que la gente sí va a tener que ir a la oficina porque hemos podido mantener relaciones laborales porque ya conocimos a la gente, hemos introducido gente nueva en el equipo y es mucho más difícil. Entonces, seguimos pensando que en el mundo laboral que uno sí tiene que estar presente. Quizás va a haber más demanda para autos individuales, o sea, va a haber más presión de no tomar tanto transporte público. Y yo creo que una cosa muy interesante es que todos hemos visto cómo será el mundo cuando se adopte 100% los vehículos eléctricos. Porque hemos visto fotos de Nueva Delhi, de París, sin smog, hemos visto Santiago con menos smog. Y yo creo que eso va a ir inspirando a la gente de adoptar ya un vehículo eléctrico. Como dijo Daniel, el precio ya no va a ser tan diferencial. Entonces yo creo que va a inspirar a la gente de que van a querer tener un auto más limpio. Además hemos visto en estudios que en ciudades donde hay mucha polución de aire, uno tiene 15% más probabilidad de morirse de COVID. Entonces ahora estamos muy enfocados en temas respiratorios y por fin el tema de polución de aire va a tener... la gente van a dar más cuenta que tiene un costo grande para la salud pública. Muy bien, súper interesante. Bueno, antes de seguir y continuar con esta conversación, pasaremos a ver un video de SQM, uno de los auspiciadores de este foro. Somos SQM, empresa chilena líder mundial en la producción de insumos esenciales para la salud, alimentación, tecnología y las nuevas energías limpias que mueven al mundo. Elaborar un reporte anual de sustentabilidad es para nosotros un importante ejercicio de transparencia y gestión, pues nos regimos por sólidos valores que promovemos día a día y nos guiamos por una exigente política de desarrollo sustentable. Valoramos la meritocracia
y fomentamos la igualdad de oportunidades, la inclusión, la diversidad y la no discriminación. Trabajamos de manera consciente con el medio ambiente y mantenemos una estrecha relación con las comunidades vecinas, participando activamente de su crecimiento. Los invitamos a conocer la edición del Reporte de Sustentabilidad 2019, con el que reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable y el bienestar de las personas. SQM, empresa global presente en industrias estratégicas para el desarrollo humano. Bien, agradecemos a SQM una vez más por estar presente en este foro y seguimos con las preguntas. Ahora tengo una pregunta para Daniel. Cuando hablamos recién, tú comentaste, Daniel, que incluso después de 2025 la demanda podría seguir creciendo, incluso sextuplicarse hacia fines de la década, pensando 2030. La pregunta es entonces, ¿hay suficiente oferta? Sabemos que litio hay en todas partes del mundo, o sea, no tenemos un tema de recursos de litio, hay litio. El tema es que ese litio que está como mineral o como cloruro esté en condiciones de ser, digamos, vendido a la industria de batería. Buena pregunta, Daniela, porque efectivamente nosotros tenemos claro cuánto va a llegar a ser la demanda. Hoy día estamos en una demanda del orden de los 300.000 toneladas. El 2025, para poner números redondos, hablemos de 1 millón y el 2030 de 2 millones. No son los números exactos y probablemente un poco menos. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Hay recursos para satisfacer esta demanda. Y la verdad es que cuando uno mira todo lo que hay hoy día en recursos anunciados, en proyectos que están en mediana etapa, recursos que son conocidos y proyectos que estén avanzados, creo que es bien probable, o sea, es bien razonable imaginarse de dónde va a venir el primer millón 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Pero vamos a llegar al año 2027 en que probablemente la demanda exceda ese número. Y ahí es donde uno ya hoy día se pregunta, bueno, ¿de dónde va a venir ese litio? Y eso la verdad es todavía incierto. Pero entonces, ¿qué va a significar esto? Por un lado, los precios del litio, los precios de incentivo van a ser otros, no van a ser los precios que estamos viendo hoy día, que son bajísimos, sino que van a ser probablemente por sobre los $12. A $12 ya muchos recursos distintos de litio se activan o se hacen económicamente explotables y con ello van a aparecer. Y eso es un tema que en los próximos 5 o 7 años se tienen que desarrollar. Ahora, yo no estoy muy preocupado porque la verdad es que lo que Australia y China nos demostró en el ciclo pasado es que en 4 años montaron una industria que triplicó la capacidad productiva en 4 años, y eso fue lo que efectivamente pasó. Entonces yo creo que con una señal clara, una visión clara de dónde van los precios, yo creo que ese desarrollo se va a producir. Efectivamente, hoy día cuesta mucho levantar plata para desarrollar proyectos, eso puede retrasar un poco la llegada de esta capacidad nueva que se necesita en esa época, pero con la madurez de la experiencia de lo que ya se vio, yo creo que la industria va a ser capaz de satisfacer esa demanda y mantener el precio del litio en niveles en que no sean excesivamente altos, que atraiga otras tecnologías en sustitución de las baterías de litio, o por otro lado tan bajas como para que no haya desarrollo. O sea, tiene que llevarse un precio incentivo adecuado. Eso, yo creo que va a haber suficiente litio. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Tengo una pregunta ahora para Ellen. En una presentación corporativa de Albemarle de a principios de este año, se menciona que la intensidad de uso de litio en baterías podría aumentar. Hoy día en promedio, porque depende del tipo de material de cátodo, etcétera, pero en promedio hablamos más o menos de 0,8 kilos de carbonato de litio por kilowatt hora. Y en esta presentación ustedes hablan que incluso se podría duplicar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los factores tras esa mayor tasa de utilización?
y esta tendencia va a tener alguna incidencia con respecto al mix de químicos de litio que se va a utilizar. Hoy día tenemos principalmente carbonato de litio, hidróxido de litio, pero eventualmente podrían haber otros compuestos de litio que se vayan a requerir para estos materiales. Así es, así será, Daniela. Mira, tenemos un equipo de desarrollo de tecnología de primer nivel y ellos están siempre viendo oportunidades de mejoras y analizando las tendencias mundiales. Como tú mencionaste, hoy en día se usa litio para material de cátodo para la batería, pero lo que vemos en el futuro es que se va a utilizar litio en el ánodo también y en electrolito. Por el lado del ánodo, el paso a los ánodos metálicos de litio ayudará a duplicar la densidad de energía de la batería y aportará una cantidad significativa de litio al ánodo. Ha habido avances significativos en la resolución de los desafíos históricos asociados a los ánodos de metal de litio, y los principales fabricantes de automóviles lo tienen en sus hojas de ruta tecnológicas. Entonces, eso vemos que ya está por venir. Y luego lo que estamos viendo es que va a haber un movimiento desde electrolitos líquidos a sólidos. Los sólidos pueden sustituir los líquidos y tienen algunas ventajas. Aumentan la seguridad y reducen los requisitos térmicos de los paquetes. Están investigando muchos materiales para que pudieran ser los electrolitos sólidos del futuro, pero cada uno de ellos implica el uso de litio. Así que de esta manera seguimos el futuro es muy bueno para que el litio va a seguir siendo obviamente usado en cátodos, pero también en los ánodos y también en los electrolitos sólidos. Así que, por ende, nosotros concluimos que en la batería eléctrica solamente va a crecer la cantidad de litio que se utiliza. Perfecto, muchas gracias, Helen. Pablo, relacionado con el tema anterior del uso de químicos de litio en materiales de batería, se habla mucho de la participación relativa del carbonato versus el hidróxido. Hay distintas opiniones. Veíamos algunos analistas que incluso hablaban que el hidróxido podría reemplazar completamente al carbonato por la mayor entrada de este material del tipo NCM 811. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta relación entre carbonato y hidróxido? Y esto también cómo conversa con los planes de expansión que tiene SQM en el Salar de Atacama con respecto a la capacidad de tanto de carbonato como de hidróxido. Bien, oye, bueno, Daniela, yo creo que esa es una de las preguntas del millón. ¿Ah? Pero a ver, primero un par de datos objetivos y después qué es lo que vemos hacia adelante, digamos. Si uno mira la tasa de crecimiento que han tenido los dos químicos de litio en los últimos años, el hidróxido de litio ha crecido más que el carbonato en términos de crecimiento promedio anual. Y eso ha sido así. Y cuando uno mira lo que va a ocurrir en los próximos años, es muy probable que el hidróxido crezca más que el carbonato. Y cuando hablamos crecer más, son tasas bien significativas. Nosotros hoy día, con la mejor información que tenemos, creemos que el hidróxido de litio puede crecer a tasas del 25% al año, mientras que el carbonato es muy probable que lo haga al 15%, ¿ah? o algo una tasa más o menos cercana a eso. ¿Ah? Y eso, como tú bien dices, es porque bueno, han ido penetrando en el mercado los tipos de cátodo NCM y también los NCA, que son los que ocupan hidróxido de litio. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto que también han habido, bueno, distintos estudios, pero también noticias públicas que han manifestado que también se han hecho cátodos que ocupan carbonato, como son los cátodos LFP, que se han hecho mejoras en esos cátodos, mejores arreglos en las baterías, que hoy día tú eres capaz de, usando cátodos LFP, por ejemplo, eres capaz de confinar y hacer los packs de baterías bastante más compactos y por lo tanto subir la densidad energética en ese tipo de cátodos. Y tal ha sido así que, por ejemplo, Tesla anunció que el cátodo que va a utilizar en China va a ser el FP, que es un cátodo que ocupa carbonato de litio. ¿Ah? Por otro lado, Tesla ha anunciado que también en septiembre va a anunciar una batería que dice que no usa cobalto, que dice que no usa níquel, que va a tener un ciclaje muy largo y una densidad energética también muy grande, que estamos todos esperando a ver qué es lo que es, para ver qué tipo de producto va a usar. Pero dada lo que se habla, bueno, no me quiero aquí, no es que tenga hoy día, no sé bien qué va a usar, pero todo indica que podría usar carbonato también. Entonces, la verdad es que yo creo que todavía no está todo bien dicho. ¿Ah?
también va a depender mucho del tipo de auto que tú tengas que hacer con el usuario. Claramente usuarios que quieren densidades energéticas muy altas, probablemente hoy día el hidróxido de litio ofrece una mejor alternativa, pero también hay gente que no necesita autonomías tan grandes y va a poder usar cátodos que usen carbonato. ¿Te fijas? Lo mismo pasa con autos, los buses, los camiones, en donde tú tienes más espacio para poner cátodos y no necesitas en un espacio reducido poner tanta densidad energética. Entonces también ese tipo de, por ejemplo, vehículos más pesados hoy día están ocupando cátodos que ocupan carbonato. Entonces yo creo que todavía es algo que está en veremos. Nosotros hace probablemente 2 años atrás pensábamos que la demanda de carbonato de dióxido de litio se iban a igualar bastante antes de lo que creemos hoy día. Nosotros hoy día todavía vemos que el carbonato en los próximos 6, 7 años va a seguir siendo el químico del litio en donde va a haber más demanda. El hidróxido se va a ir acercando, por lo que te decía antes, que va a haber una tasa más grande de crecimiento, pero todavía creo que pueden ocurrir cosas que hagan que el carbonato siga teniendo un papel muy relevante y nosotros no vemos en ningún caso de que lo vaya a reemplazar. Eso vinculándolo con los planes de SQM, bueno, como ustedes saben, nosotros hoy día estamos trabajando en paralelo en un proyecto de expansión de carbonato de litio para llegar a las 120.000 toneladas de producción anual. También estamos trabajando en una nueva línea de hidróxido de litio que nos va a permitir llegar casi a las 21.000 toneladas, por lo tanto uno ve que efectivamente vamos a estar bastante más focalizados al carbonato que al hidróxido de litio. Sin embargo, tenemos que igual acordarnos que si viéramos que algo pasa en el hidróxido de litio, bueno, siempre podemos invertir en plantas, porque al final, dada la tecnología que tenemos, igual tenemos que pasar por el carbonato antes de producir hidróxido. Por lo tanto, no son decisiones excluyentes que tú digas, me voy por un camino y pierdo el otro. Y esa es una gracia, porque significa que tenemos la flexibilidad de poder adaptarnos si es que la demanda finalmente se va más por un producto que por otro. Y ese carbonato lo podemos usar vía plantas propias, o vía contratos de tolling, que es algo que hemos hecho en el pasado y seguimos haciendo, para enfrentar finalmente cómo se ven estos cambios en la demanda. Perfecto, muchas gracias, Pablo. O sea, a pesar de que igual hay ciertas incertidumbres, no cabe duda que el futuro para la demanda de litio es súper auspicioso. Bien, antes de pasar al último módulo de las preguntas de nuestros auditores, y los invito a que puedan seguir haciendo preguntas, vamos a pasar a ver el video de Albemarle, también auspiciador de este foro. Los invito. Esta historia es de pioneros, de visiones de futuro, de construcción de sueños. Es una historia que tiene que ver con el paisaje, con el esfuerzo, con tradiciones milenarias que permiten que hoy se mueva el mundo con un elemento fundamental, el litio. Primero fue Food Minerals, luego Sociedad Chilena del Litio, Rodwood Lithium y hoy Albemarle, líder mundial en la industria química de especialidad. Es una historia que cumple 40 años y que se construye con el esfuerzo de cada uno de quienes integran Albemarle Chile. He participado de todo ese crecimiento y de verdad me siento orgulloso de haber participado en esta compañía donde pasamos por distintos dueños, distintas empresas, y a pesar de eso la capacidad de los profesionales chilenos estuvieron siempre presentes para poder continuar dirigiendo la compañía. Partimos con un salar que estaba completamente inexplorado, que la tecnología no estaba desarrollada, y fue a través de la experiencia, de la energía que pusieron nuestros trabajadores
y pusieron toda la gente que inició el proyecto, que después fue evolucionando, fue creciendo, permitiendo obtener carbonato de litio y adaptándose a las distintas condiciones del mercado que tenía el litio en ese momento. En cuanto a las empresas que han sido dueños de esta empresa, que hoy en día se llama Albemarle, yo creo que lo que nos ha caracterizado es siempre ser una empresa innovadora. De hecho, Foote fundó la industria del litio en Chile. Yo soy tan orgulloso de trabajar con esta empresa por eso. Nadie veía que este futuro de electromovilidad venía. Y la verdad, Foote era la empresa que trajo esto a Chile, que ha agregado mucho valor. Colaboración, diálogo y valor social han sido los conceptos clave en el desarrollo de nuestra compañía. Desde Foote Minerals, pasando por Sociedad Chilena del Litio, Rodwood y hoy Albemarle, la asociación estratégica con el Estado ha demostrado ser una alianza virtuosa que ha permitido generar una industria competitiva, sostenible y que ha marcado el camino de una nueva forma de relación entre empresa y comunidad. Somos parte de la región de Antofagasta. El 83% de nuestros trabajadores y trabajadoras son de esta región y el 37% de quienes trabajan en nuestra planta salar pertenecen a pueblos originarios de igual manera. La inclusión es un tema fundamental y podemos decir con orgullo que el 14% de Albemarle Chile está compuesto por mujeres y que trabajamos a diario por aumentar esta cifra. Con compromiso, cuidado, valentía, colaboración, humildad, integridad y transparencia. Son estos valores los que nos definen. Son nuestra identidad que se refleja en cada una de nuestras acciones. Somos socios estratégicos de Chile en el desarrollo de la industria del litio y seguiremos avanzando para lograr un mundo seguro y sustentable al promover el potencial de las personas. Somos Albemarle y cumplimos 40 años en Chile produciendo el litio que mueve al mundo. Bueno, muchas gracias. Agradeciendo una vez más a Albemarle por ser parte de este foro. Y ahora seguimos con el panel y pasamos a revisar preguntas de nuestra audiencia. Vamos a tomar unos minutos más también, dado el atraso que tuvimos al principio, así que todavía hay espacio para si quieren seguir haciendo preguntas. Las primeras preguntas tienen relación con tema precios. Bueno, como vimos, tuvimos un alza o tal vez como un superciclo de precios del litio hacia 2016, después una caída importante en precios. Daniel, tú comentabas de un precio de largo plazo que sea como de equilibrio. Entonces acá me preguntan, bueno, pero en el corto plazo, ¿cómo debiese evolucionar el precio y cómo se genera un precio de referencia para este mercado? Daniel, si quieres, partimos contigo. Sí, lo que decía, en el largo plazo, y esto es cuando una vez se ocupe toda la capacidad instalada que hay hoy día, yo creo que los precios van a estar por sobre ese nivel de 11, 12 dólares. Pero en el corto plazo yo creo que hay un tema. Tenemos inventarios importantes en el sistema, yo creo que se van a acercar a las 180, 200 mil toneladas hacia fin de este año. Y por otro lado tenemos, para el próximo año, pensando en contratos del próximo año, un SQM que va a ser muy agresivo probablemente porque ha logrado aumentar su producción. Y entonces van a confluir estas fuerzas de oferta con una demanda que todavía no va a ser lo suficientemente alta como para absorber los inventarios. Entonces yo creo que estamos frente a lo que queda en 2020 y probablemente una buena parte del 2021 bastante complicadas de precio, pero que una vez producido este ajuste en la industria, probablemente los precios se van a recuperar un poco a niveles que permitan echar a andar nuevamente las operaciones que hoy día están detenidas. Y en Australia hay un importante volumen de producción, capacidad de producción que hoy día no está siendo utilizada.
Entonces, por eso yo creo que vamos a tener probablemente hasta el 2023, no precios suficientemente altos como para pagar proyectos Greenfield, pero suficientemente como para pagar los costos marginales de los productores que empiecen a echar a andar su capacidad nuevamente. Se resumen un 20, parte 21 complejo, después un precio un poco más que permita respirar a los productores de costo marginal, y 2024 en adelante yo creo que ya debiéramos ver precios suficientes como para que las decisiones de inversión en capacidad Greenfield se vayan a desarrollar. Perfecto, muchas gracias. Ellen, ¿cómo es la visión que tienen ustedes con respecto a la evolución de precios, tanto corto como mediano y largo plazo? Mire, nosotros tenemos relaciones de largo alcance, ¿no? Entonces, hemos trabajado con nuestros clientes en este periodo. Obviamente ha habido una presión en el precio que hemos tenido que trabajar con ellos, pero son socios estratégicos al final. Entonces, estamos viendo en el futuro va a haber más demanda, entonces estamos viendo nuestra relación en años en el futuro. Entonces eso ayuda que no tenemos tan drásticos cambios en los precios nuestros con nuestros clientes. Así que, como yo mencioné antes, este año la demanda no llegó a lo que pensábamos antes de COVID, pero vemos en el futuro, seguimos pensando que en 2025 vamos a llegar a una demanda de 1 millón toneladas métricas. Entonces, por ende, uno ya puede pensar que el precio va a subir lógicamente porque va a haber más demanda que oferta posiblemente. Tenemos que ver, como mencionó Daniel, cómo evolucionan otros proyectos. Quería destacar que nosotros en el año que viene terminamos planta 3 y 4 en La Negra, y eso nos va a dar la capacidad, a duplicar la capacidad nuestra en Chile, y luego en Australia tendremos en línea una nueva planta en Kemerton, en Australia. Así que estamos creciendo y vamos a crecer a la par de la demanda. Perfecto, muchas gracias. Pablo, ¿ustedes concuerdan con la mirada tanto de Daniel y de Ellen para los precios? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que tanto Daniel como Ellen dijeron dos cosas que son importantes, porque yo también creo que es importante considerar que la dinámica de la industria está cambiando respecto a la dinámica que hemos visto siempre en el pasado. Lo que dice Ellen es cierto, hoy día hay contratos de largo plazo, el perfil de los compradores también está cambiando. Si uno mira lo que ocurría hace años atrás, en general las ventas directas eran entre los productores químicos de litio a los productores de cátodo, hoy día incluso productores de autos están queriendo comprar directamente el litio para asegurar el suministro, y eso hace que la dinámica cambie porque son players distintos, con mentalidades distintas, con visiones de más de largo plazo. Por lo tanto, acaba de haber una mezcla de cómo se ha comportado el mercado en el pasado, pero también con ciertos ingredientes nuevos y que están ocurriendo hoy día, y que de alguna manera eso podría permitir dar más estabilidad en el precio de largo plazo. Ahora, respecto al corto plazo, yo coincido ahí con lo que decía Daniel. Hoy día hay exceso de inventario, la demanda se cayó, y por lo tanto nosotros sí pensamos que va a haber una presión de precios en lo que queda del año y probablemente en el próximo, y eso es algo que creemos que va a ocurrir. Entonces yo coincido con esa mirada, pero por los otros ingredientes que te decía, creo que en el largo plazo los precios deberían ser un poco más estables. Bien, muchas gracias, Pablo. Pasamos ahora a temas un poco más de largo plazo y más de visión de industria. La industria automotriz en general y mundial está mirando con mucha atención la trazabilidad de todos los componentes. Si pensamos en que efectivamente el transporte aporta con un 25% de las emisiones de gases con efecto invernadero, por lo tanto, movernos hacia la electromovilidad va a ayudar con eso, pero también va a depender de los componentes de estos autos, y en eso entramos a la preocupación por el litio y también por el cobre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ven ustedes la producción de litio acá en Chile en términos de ventajas, no solamente competitivas, sino que comparativas, y desde una mirada de la economía circular?
en comparación con la producción de litio en Australia y en China. Dejo abierta la pregunta a quien quisiera contestar. Si quieren, yo comento un poco. Mira, yo en general, y puedo mirarlo con más objetividad, pero en general yo hoy día veo bastante, o sea, mucho mayor preocupación por el tema de la sustentabilidad de las materias primas, o sea, eso es obvio. Pero hay también cierto ataque contra brine, y no solo contra Atacama, sino que contra salmueras en general en Sudamérica. Y se les califica como no sustentable, siendo que hay hechos bien objetivos, que la huella de carbono es significativamente más baja, que el consumo de energía es significativamente más baja, que la alternativa que son minerales. Pero pese a eso, el foco ha sido en eso. Y yo creo que hay bastantes grupos de interés tratando de desprestigiar el brine versus el mineral. Y acá tenemos desde productores de brine, de mineral, perdón, que tienen costos más altos, desde empresas que tratan de desarrollar tecnología para la producción de brine más eficiente, que yo creo que también tienen intereses en mostrar que ellos pueden hacer algo mejor y que ojalá que resulte, o tiene que resultar. Entonces, el tema de la sustentabilidad yo creo que es algo que todos los productores de brine tienen que trabajar y hacer ver. Yo creo que se han hecho buenos esfuerzos últimamente por parte de los productores de demostrar lo sustentable que es, sobre todo el tema de huella de carbono. Hay que sin duda trabajar mejor con los temas de comunidades, que van a ser siempre temas que se van a levantar. La preocupación del medio ambiente, yo he estado en la industria, yo sé que existe y que es una condición sine qua non. Pero yo creo que los productores de litio a partir de salmueras tienen que hacer quizás un esfuerzo comunicacional un poco mejor. Transparencia de todas maneras y convencer al mundo de que la salmuera es una fuente sustentable de producción de litio. Efectivamente, como dices, Daniel, había una discusión con respecto a esto, incluso a tal punto en que se discute si la salmuera es agua o no, y qué pasa cuando se evapora esa salmuera. Y efectivamente, si uno lo compara con las producciones, los procesos de otros materiales, otros compuestos, vemos que efectivamente en términos de huella de carbono, por ejemplo, la producción acá es mucho menor. Relacionado con estos temas, para Pablo o Ellen, ¿qué nuevas tecnologías o innovaciones, preguntan acá de nuestra audiencia, podrían permitir mejoras en términos de productividad en lo que es la producción de litio y de modo de mantener las ventajas que Chile tiene en el mercado? Mira, yo antes de quizás contestar esa pregunta, me gustaría también complementar algo que dijo Daniel que me parece que es importante. Yo creo que el litio chileno tiene una tremenda oportunidad, ¿ah? Porque al final acá lo que va a ocurrir, dado que el principal driver del consumo de litio son los autos eléctricos y que están tratando de resolver un problema ambiental, eso va a significar que productos que a lo mejor desde el punto de vista químico y físico son iguales, bueno, no van a ser iguales en la forma en que fueron hechos y manufacturados. Y por lo tanto eso va a dar probablemente la oportunidad de descomoditizar algo que en su minuto podría haber sido un commodity, ¿ya? Y en ese sentido creo que Chile tiene una oportunidad bien grande, porque yo soy un convencido de que el litio que se produce acá es sustentable, y también en la visión holística de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no solamente tiene que ver con temas en materia ambiental, tiene que ver con temas de desarrollo social, tiene que ver con materias de derechos humanos, y todos hemos visto en las noticias que hay ciertos cuestionamientos, por ejemplo, en esas materias, en la producción de materias primas para baterías en otros países, en donde no solamente un tema ambiental, hay un tema de derechos humanos, un tema de desarrollo de personas, condiciones de seguridad, condiciones de salud de tus trabajadores, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a mirar eso, de dónde viene el cobalto, de dónde viene el mismo litio, la verdad que yo creo que Chile es un país que puede posicionarse con una ventaja muy, muy interesante. Y creo que, en eso coincido con Daniel, tenemos que ser más proactivos en comunicar lo que hacemos. Tenemos miles de oportunidades de mejora, y eso está claro,
y eso tenemos que aceptarlo, pero creo que tenemos que ser y no solo las empresas, yo creo que Chile como país tiene que ser más proactivo en comunicar lo que hacemos para poder realmente diferenciarnos en esta industria. Quería comentar eso que me parece relevante. Súper. Mira, Muchas gracias, Pablo. Sí, Helen. Para agregar un poquito, estoy de acuerdo con los dos. O sea, yo creo que hay transparencia, falta comunicar cómo producimos el litio en el Salar de Atacama. Y también hay muchos grupos de interés que a ellos les conviene levantar temas y no necesariamente explicar cómo son. Por ejemplo, hablamos de agua dulce. Nosotros usamos menos de 1% de todo el agua dulce que se utiliza en la cuenca para producir litio. Sí bombeamos salmuera es nuestro recurso, pero esa salmuera, como tú dijiste, Daniela, hay una discusión si la salmuera es agua. Yo creo que lo más importante es que por qué es 10 veces más salado del agua del mar, no se puede utilizar ni siquiera para consumo humano ni para la agroindustria. Entonces, estamos usando un recurso que no se puede usar en otra forma y ocupando muy poca agua. Preguntaste sobre otras tecnologías. Obviamente estamos continuamente mirando otras tecnologías. Tenemos un equipo en Chile que es muy bueno, que siempre estamos mirando innovaciones de todo el mundo. Lo que hemos visto es que en general otras tecnologías, se habla mucho de la extracción directa, ocupa mucho más agua. Y eso, hablar de ocupar más agua en el Salar de Atacama, no es factible. Entonces, tenemos que ver la tecnología como un todo y no hemos visto hasta ahora alguna mejora. Lo que sí estamos trabajando continuamente en producir más litio con la salmuera que bombeamos y ya hemos hecho mejoras. Y tenemos un proyecto que vendrá en el futuro, dependiendo de la demanda, que también nos va a dar un salto importante en la eficiencia. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a nuestra audiencia, tenemos muchísimas preguntas, pero ya hay que ir eligiendo porque estamos ya casi en el tiempo. Se repiten mucho las preguntas con respecto al tema de productividad, y acá tengo una pregunta que en relación a los encadenamientos productivos, si es posible avanzar en encadenamientos productivos regionales como de esta mirada desde el clúster minero. Si tienen aquí algo para comentar al respecto. Perdona, ¿ahí se refieren al valor agregado en el litio, a eso? No, entiendo que tiene relación con avanzar en encadenamientos productivos cuando se habla esto del clúster minero y que en el fondo agregar valor, pero dentro de lo que es procesos y la generación y relación con proveedores, con desarrollo de tecnologías, etcétera. Entiendo que a eso hace referencia la pregunta. Ya. Mira, voy a comentar brevemente. Ellen, ¿quieres comentar tú? No, es que existe bastante interés y deseo de ojalá avanzar en la cadena de valor de las baterías, lo cual es extremadamente complejo. Hoy día la siguiente etapa en esta cadena, que es la producción de Kato, se concentra fundamentalmente en Japón, Corea y China. ¿Y esto es por qué? Porque en Japón, Corea y China es donde se producen las celdas hoy día. Estamos muy alejados geográficamente para lograr, para que sea, no digo posible, porque nada es imposible, pero de hacerlo en forma eficiente, integrarnos hacia adelante en esa etapa. Ahora, los desarrollos futuros que vienen en la industria de la batería y este deseo de los fabricantes de autos europeos y norteamericanos de alejar de Asia y de China especialmente la cadena de suministro, va a llevar a que la producción de cátodos, por ejemplo, se empiece a acercar a nuestra parte del mundo, al hemisferio occidental, digamos.
eso podría en el mediano plazo facilitar el que se pueda avanzar en esa cadena de valor. Y yo creo que a eso tenemos que estar atentos. Yo creo que la otra posibilidad que tenemos en Chile es el eventual desarrollo de las baterías de litio de estado sólido con un ánodo de litio metálico. Ese ánodo de litio metálico requiere litio metálico, muy probablemente, porque no está claro cómo se va, pero probablemente litio metálico. Y el litio metálico, para producir litio metálico, los procesos convencionales son cloruro de litio y electricidad. Teniendo en el norte de Chile energía fotovoltaica a costos muy, muy bajos, es posible pensar que ese es un camino de desarrollo para la industria de Chile y acercarnos un poco hacia las baterías en esta cadena de valor de baterías. Yo creo que veo esos dos frentes como posibilidades de desarrollo más integral o de avance en la cadena de valor para Chile. Mire, yo agregaría en cuanto a más valor agregado, más de lo que ya agregamos en Albemarle y SQM, que hacía falta o hace falta una mirada estratégica de todos los actores. Y de hecho, Altele acaba de lanzar un roadmap para mirar el tema estratégico de litio. Yo formo parte del directorio, hay universidades, hay especialistas, hay empresas que están trabajando en esto y estamos mirando las brechas y vamos a mirar hacia dónde Chile podría ir. Entonces, hay muchos temas por lo cual tiene que ver ventaja competitiva, como mencionó Daniel, pero este grupo también va a ver otros factores que podrían incidir para atraer empresas para agregar valor. Muy bien. Pablo, si quisieras agregar algo a esto. Sí, no, yo creo que dos cosas, digamos. Lo primero, yo creo que en general en Chile tenemos que estar bien orgullosos de lo que se hace acá en materias de producción de litio. Si uno lo piensa, es un recurso único que no es replicable en ninguna otra parte, por lo tanto, todo lo que se ha hecho ha sido con innovación, ingeniería y ¿cómo se llama?, invención de procesos propios de las dos compañías que operan hoy día el Salar de Atacama, y ahí hay harto know-how, hay hartas cosas en un montón de disciplinas. Entonces creo que no hay que minimizar todo lo que se hace. Quizás contrario a lo que pasa en la industria del cobre, en donde tú puedes ir a buscar especialistas en muchos lugares, porque cobre se hace en muchas partes del mundo, con el litio y específico además en salares y con lo específico del Salar de Atacama no hay, y por lo tanto toda la innovación y desarrollo que se hace es un esfuerzo constante por tratar finalmente de producir mejores productos, porque los productos que hacemos hoy día para nuestros clientes no son los mismos productos que hacíamos hace 5 años atrás, y probablemente los productos que hagamos en los próximos 3 años no van a ser iguales a los que nos demandan hoy día. Por lo tanto, todo eso requiere innovación y desarrollo constante, eso es una cosa. Y segundo, respecto a lo que decía Daniel y Ellen de avanzar más en la cadena de valor, yo creo que se pueden hacer cosas, pero tiene que ser algo muy bien pensado para la realidad del país, porque si bien es cierto, claro, hoy día la mayor demanda está en Asia, porque bueno, en Asia están los países, China es uno de los países más grandes del mundo, tiene un parque automotriz gigantesco, pero en Chile, por ejemplo, hoy día hay una industria, como decía Daniel, fotovoltaica muy interesante, con bajos costos, hay actividad minera en el norte de Chile que requiere mucha energía, entonces de repente pensar el día de mañana en baterías estacionarias, bueno, no lo sé. Mi único punto es que hay que buscar un nicho específico para el país, en donde él les mencionaba algo bien importante, que es que los actores nos pongamos de acuerdo y eventualmente se podría hacer algo, pero tiene que responder a las necesidades de Chile. No necesariamente tenemos que replicar lo que se han hecho en otros lados, porque el país requiere cosas distintas y tiene características distintas. Absolutamente. Muchas gracias, Pablo, Ellen y Daniel, por esta interesante reflexión con respecto a este tema. Seguimos recibiendo preguntas y ya estamos próximos a terminar, pero para ir cerrando, de las preguntas que se repiten, tienen relación con dos temas que no están tan relacionados. Uno, con respecto a los potenciales nuevos proyectos en Chile. Sabemos que en Chile tenemos una situación particular con respecto a nuestra regulación, pero hay proyectos. Y por otro lado, en relación al hidrógeno, ¿cómo ven si es que la tecnología del hidrógeno podría ser un sustituto o eventualmente una amenaza para el desarrollo futuro del litio? Entonces los invito a
abordar esta pregunta y también una última reflexión como para ir ya cerrando este módulo final. Mire, el hidrógeno vemos que es atractivo, pero es para aplicaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, transporte de larga distancia, porque requiere infraestructura, la eficiencia durante la producción, el almacenamiento y la transferencia en el uso de hidróxido no es tan bueno como el litio. Entonces nosotros vemos para autos eléctricos que el litio seguirá siendo el material preferido, pero hidrógeno podría ser para camiones, por ejemplo, de largo alcance. Así que hay lugar para ellos crecer, pero no lo vemos como amenaza para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Quizá ahí quería complementar lo que dice Ellen con un dato bien interesante, porque cuando uno se para en el año 2010 y, por ejemplo, mira la cantidad de patentes que habían en ese minuto respecto al desarrollo de autos eléctricos con baterías de litio y también con aplicaciones de hidrógeno, el número de patentes era bien similar, eran más o menos 5.000 por cada una. Bueno, si tú te paras ahora en el año 2020, en hidrógeno hay 8.000 patentes, o sea, ha crecido menos de la mitad, digamos, pero en los autos de baterías de litio hay 30.000 patentes. O sea, ha crecido 6 veces versus el otro que ha crecido bastante poco. ¿Qué te dice eso? Que de alguna manera los desarrolladores de tecnología de alguna manera han elegido por el minuto cuál es la tecnología preferida. Y yo creo que eso no es casualidad, porque yo creo que en el hidrógeno hay como dos grandes desafíos. ¿Ah? Uno, el tema costo, o sea, hoy día sigue siendo una tecnología cara para el usuario final. Los autos de hidrógeno que existen hoy día, cargarlos con hidrógeno, si tú calculas el costo después por kilómetro o la unidad que tú quieras para un auto, es bastante más caro, varias veces más caro que lo que finalmente es utilizar un auto eléctrico. Pero quizás la más importante de todas es la seguridad. Si uno revisa lo que ha ocurrido con los autos de hidrógeno, el año pasado, en 2019, hubo 2 explosiones, por ejemplo, en estaciones en Corea y en Noruega. Este año una explosión en una estación de North Carolina que también afectó a 60 casas. El hidrógeno todavía tiene desafíos de seguridad muy complejos de manejar. Si tú piensas en la red de distribución de un combustible de hidrógeno, es desafiante. Entonces, algo que si se llega a materializar se va a demorar. Y en ese sentido concuerdo con él en que probablemente, dado esas restricciones de seguridad, va a ser algo que va a ser usado en ambientes más confinados. Por ejemplo, camiones mineros, en donde tú tienes un recorrido bastante claro, acotado, en un lugar donde probablemente no puedes causar demasiado impacto, pero vemos que es algo que todavía le falta harto para que se pueda materializar. Hay que monitorearlo, obviamente, y no solo eso, sino que también otros desarrollos como las baterías de sodio, las baterías de magnesio, etcétera. Pero hoy día creemos que el litio se ganó su espacio y va a seguir ahí por varios años. Sí, con respecto al hidrógeno, yo creo que va a tener un nicho, pero no va a competir directamente con las baterías de litio. Ahora, la otra pregunta que estás haciendo, Daniela, era el tema de proyectos en Chile, ¿no? Y cómo se veía eso. Y yo ahí aprovecho de comentar. Yo creo que Chile tenemos un problema de legislación que es bien complejo. O sea, hoy día en Chile no hay ninguna certeza de nada al momento de explorar por litio, y por eso no se hace exploración de litio en Chile. Aparte del Salar de Atacama, Maricunga eventualmente se podría desarrollar si es que Codelco decide participar en el proyecto. Pero la verdad es que si miramos a nuestros vecinos de Argentina, en Argentina tenemos por lo menos 20 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Y eso es porque el litio es, desde un punto de vista de legislación, es un mineral más. Y es muy probable que Argentina aumente mucho su producción de litio, por la cantidad de proyectos que hay, por los recursos que tienen, se conocen ya. También es posible pensar que Argentina vaya algún día a producir más litio que Chile. Entonces, yo creo que acá en Chile tenemos un desafío súper importante de mejorar esto, de dar certeza, de dar incentivos adecuados para que se desarrolle la industria del litio, porque si no, probablemente va a terminar confinada al Salar de Atacama, y eso. Entonces, yo creo que es un tema para
mascullar más adelante. Bien, muchas gracias. ¿Alguna última reflexión que quisieran dar nuestros panelistas para ya ir cerrando? ¿Alguna reflexión final, un resumen? Vemos que hay incertidumbres, pero el futuro es bastante auspicioso para la industria. Entonces, a modo de cierre, invito a nuestros panelistas para unas últimas palabras. Quería girarlo un poquito distinto, Daniela. Como saben, cumplimos 40 años este mes. Hemos ido evolucionando como empresa en los 40 años y somos muy orgullosos del acuerdo que firmamos en 2016 con las comunidades indígenas, con el Consejo Pueblo Atacameño, en lo cual compartimos 3,5% de nuestras ventas. Eso implica que nos sentamos todos los meses para hablar con ellos, para ver el tema de sustentabilidad, de monitoreo en conjunto, de nuestros puntos de monitoreo y ver cómo están llevando a cabo sus proyectos. Y de hecho, a raíz de COVID, nosotros nos pusimos de acuerdo que pudieran cambiar su proyecto para 2020 para dedicar los fondos nuestros para mitigar el impacto de COVID. Así que estamos muy orgullosos del diálogo que hemos formado con ellos y eso, la verdad, mirando a la sostenibilidad del litio en el Salar de Atacama, yo creo que eso es la clave. Podemos hablar de agua, pero también las relaciones comunitarias son fundamentales, así que estamos muy felices con el camino que hemos trazado con ellos y vamos a seguir a la mano con ellos, asegurando la sustentabilidad y también el desarrollo en la región. Excelente. Muchas gracias, Helen. Pablo, para ir terminando. Sí, yo dos cosas. Uno, yo creo que como chilenos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho en esta industria. Como se ha discutido antes, la industria levantó desde cero en Chile y finalmente hemos logrado tener un papel muy relevante a nivel mundial y creo que eso hay que valorarlo con tecnología propia, tecnología desarrollada acá, con especialistas chilenos. Creo que eso nos tiene que llenar de orgullo. Y por lo tanto creo que si seguimos haciendo las cosas bien, vamos a tener un papel relevante en esta industria que se ve muy auspiciosa. Y segundo, también cerrar con esto, decir que nosotros como compañía estamos conscientes de que donde operamos existen comunidades locales, tenemos que respetar el medio ambiente, hacemos los mejores esfuerzos para que nuestra operación tenga armonía con las comunidades locales, el medio ambiente. Es un trabajo continuo. Nosotros hoy día hemos avanzado también en esa dirección, hemos logrado cerrar algunos convenios con comunidades locales, seguimos trabajando en eso, hay que estar siempre abierto al diálogo, porque de nuevo creo que como chilenos tenemos una ventaja y podemos diferenciarnos en esta industria si las cosas las hacemos bien, y creo que podemos caminar en esa dirección. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Y Daniel, para ir terminando, una última reflexión. Sí, no, mira, especialmente pensando en la audiencia acá, que es mayoritariamente chilena, yo creo que la industria del litio tiene un futuro muy, muy interesante pero que como Chile lo tenemos que aprovechar. Y hoy día yo creo que las condiciones no están muy dadas para eso. O sea, cuando el mercado hoy día Chile tiene una participación de un 30% de participación de mercado mundial en el suministro del litio. Los números que veo es que probablemente el 2030 esa participación baje. Y simplemente que baje del 30 y pueda bajar al 20. Y simplemente porque es muy difícil hoy día desarrollar proyectos en Chile. Entonces, si es que desde un punto de vista legislativo no se cambia, yo creo que es muy difícil que Chile pueda aprovechar de verdad este boom de la electromovilidad. Yo creo que ese es el mensaje que hay que tener presente y que los legisladores, la opinión pública debiera tener en su mente. Nosotros estamos perdiendo una oportunidad y el litio y las baterías de litio son la tecnología dominante hoy día, pero es raro pensar que una tecnología dure 20 años o 30 años. Entonces tenemos que aprovechar el momento. Y hoy día no están dadas las condiciones para aprovechar el momento. O la década, o lo que viene. Eso. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y bueno, para ir terminando, quisiera agradecer una vez más a SQM y Albemarle, nuestros auspiciadores en este foro, y por sobre todo a Helen, Pablo y Daniel
por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros su valiosa visión de la industria. Agradecerles a todos ustedes por conectarse y acompañarnos también en este foro, y espero nos podamos ver el próximo año. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias.